Hoy en Aragoneses por el Mundo visitamos la región más pequeña de Francia, Alsacia, tierra fronteriza que a lo largo de su historia ha pasado de mano en mano entre Francia y Alemania y hoy recoge lo mejor de ambos países. Su capital, Estrasburgo, donde encontramos rincones tan pintorescos como estos. Vamos a llegar a la zona de la Petite France, por excelencia el barrio turístico de Estrasburgo. En esta casa, Claude Royer de Lille compuso la Marsellesa. Allons enfants de la patrie. Paisajes de cuento y pueblos muy monos. Seguro que en plena Alsacia no se imaginan un lugar como este. Estamos en lo que se llama la Montaña de los Monos. Es una reserva natural, hay 240 monos de la raza mono de Gibraltar. Visitamos el Ecomuseo de Alsacia, que nos adentra a conocer todas las tradiciones de esta región. Aquí es donde se recrea un poco lo que era la vida de la antigua Alsacia. Bueno, mira, mamá, para que luego digas que no como bien, estoy aquí haciéndome una buena col. ¿Lo hace bien o no? No. El ejército francés creó búnkers como este, que está a 30 metros bajo tierra y tiene más de 3 kilómetros. Tenía como objetivos el evitar una invasión de tropas alemanas. La construcción de la línea Maginot fue uno de los primeros casos en los que los gobiernos decidieron invertir dinero en proteger vidas humanas. Y en Mulhouse conocemos la mayor colección de Bugattis del mundo. Así que súbanse, porque arranca Aragoneses por el Mundo en Alsacia. Les Alsaciens, c'est bien connu, sont polis, sont et très têtus, mais ce n'est pas grave, car ils sont bien braves. Les Alsaciens, on les aime bien, avec ou sans leur lourd accent, c'est pas très classe, mais parfois c'est cocasse. Chaque ville